Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 2 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Un pequeño anuncio antes de empezar con el podcast. Esta semana voy a participar como expositor en el Perú Conference 2025 en la Universidad de Harvard. Los chicos y chicas de la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard y el Peruvian Caucus han organizado por primera vez en esta universidad, que es una de las más prestigiosas del mundo, una conferencia dedicada solo a pensar el presente del Perú y sus desafíos. Yo voy a estar en el panel sobre política con Mariela Noles Cotito, Denise Rodríguez Olivari y Jaime de Altaos. Pero voy a estar atento también a las otras presentaciones, a los otros paneles que están muy interesantes para luego contarles cómo fue. Realmente es un esfuerzo extraordinario que celebro y aplaudo. Sé que varios de por allá escuchan el podcast, así que me va a encantar conocerlos y conversar sobre cómo están viendo el país desde fuera. El único problema es que seguramente no voy a poder hacer podcast mañana porque voy a estar volando. Vamos con los titulares de hoy, miércoles 2 de abril, en menos de un minuto. Primero, el ministro de Salud, César Vázquez, destituyó a la nueva directora de DIGEMIT menos de 2 días después de nombrarla en el cargo por un evidente caso de conflicto de interés. Segundo, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, ha dicho que su partido no quiere mantener la presidencia del Congreso. Tercero, la Fiscalía ha pedido que se levante el secreto bancario de los 13 congresistas implicados en el caso conocido como Los Niños. Cuarto, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, habría solicitado a Perupetro que anule el proceso de licitación de los lotes 1 y 6 en Talara y que se los entregue a dedo a la estatal por 30 años. Y quinta, China, Japón y Corea del Sur dejaron atrás sus diferencias para anunciar que negociarán un acuerdo de libre comercio poco antes de que Donald Trump implemente hoy un nuevo paquete de aranceles. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias, siempre según nuestro estilo, sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. En medio del escándalo por el suero defectuoso de Medifarma, el ministro de Salud, César Vázquez, destituyó a la nueva directora de DIGEMIT, Sonia Delgado, 24 horas después de que la nombraran en el cargo. Vázquez hizo este anuncio durante su intervención en la Comisión de Salud del Congreso, luego de que la propia Delgado hiciera uso de la palabra. El titular de la cartera de Salud argumentó que esta remoción se realiza por transparencia ante las denuncias de un presunto conflicto de interés por parte de Sonia Delgado, quien fue designada como directora para la DIGEMIT el lunes pasado. En palabras de Vázquez, se le destituye porque su gestión no quiere, abro comillas, una sola sombra de duda de transparencia, cierro comillas. Los cuestionamientos contra Delgado comenzaron luego de que un reportaje del portal Salud con Lupa revelara que ella es accionista de dos empresas farmacéuticas, Delfer y Sunfarm, que asesoran a laboratorios en temas regulatorios ante la DIGEMIT, lo cual constituiría pues claramente un grave conflicto de interés, ahora que estaba ella pues en DIGEMIT. Delgado, por su lado, dijo que durante su intervención ante la Comisión de Salud del Congreso, que desde hace 2 años y medio no tiene una empresa. Además, también fue cuestionada ella por figurar como afiliada de Alianza para el Progreso, el partido al que curiosamente también pertenece el actual ministro de Salud. El titular de la cartera del MINSA dijo que en las próximas horas designará un nuevo funcionario en el cargo de director de DIGEMIT. De hecho, ya lo hizo, acaba de nombrar como jefe temporal a Henry Rebasa, quien venía ejerciendo como titular de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria desde enero de este año. Y antes fue viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, pero se le destituyó de ese cargo, según la República, porque aparecieron videos donde salía tomando alcohol en una actividad oficial en Ayacucho. La verdad que uno no entiende cómo después de eso logra recolocarse esta persona en el mismo ministerio, en un puesto inferior al que tenía. No hace sentido. Segunda noticia, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, reveló en una entrevista con RPP que el partido de César Acuña no tiene aspiraciones para quedarse, digamos, con la presidencia del del Congreso en el último año del actual mandato. Eso contrasta con las versiones que venían circulando en el sentido de que la congresista Lady Camones podría ser la que suceda a Eduardo Salguana en ese cargo, quien a su vez sucedió a Alejandro Soto, todos de APP. Según Valdés, su partido quiere dejar la presidencia del Parlamento para que otras bancadas asuman, abro comillas, su responsabilidad y compromiso, cierro comillas, por el país.
Cabría preguntarse aquí si solo dejarán la presidencia del Congreso o si tampoco quieren estar en general en la mesa directiva. ¿Qué interés podría tener APP para alejarse de la presidencia del Congreso? Pues uno que podría intuirse es la preocupación de que el partido llegue a las elecciones del 2026 percibido como un aliado hasta el final del gobierno altamente impopular de Dina Boluarte. Eso no favorece, pues, o no favorecería sus chances electorales. Que César Vázquez todavía se mantenga en el gabinete como titular de la cartera de salud muestra que a APP todavía le interesa tener un pie en el gobierno, pero eso podría cambiar conforme nos acerquemos a la fecha de la elección. Y el que descarte el partido a mantener la presidencia del Congreso en su último año muestra pues que APP ya se está preparando para hacer ese viraje. Tercera noticia. La Fiscalía de la Nación ha pedido que se levante el secreto bancario a los 13 congresistas implicados en el caso conocido como Los Niños, para hacerles recordar, este es el caso en el que se les atribuye a un grupo de congresistas haber intercambiado favores con el entonces presidente Pedro Castillo, respecto de quien también se ha pedido un levantamiento del secreto bancario por lo mismo. Los 13 niños, según cita el Comercio, son en buena medida parlamentarios que llegaron al Congreso con el Partido Acción Popular, como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Ilich López, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Wilson Soto, Silvia Montesa, Luis Aragón, Hilda Portero y José Arriola, este último que luego pasó a Podemos Perú, así como los ahora no agrupados Carlos Ceballos y Pedro Martínez Talavera. Una de las cosas que se investiga en este caso, como parte del supuesto trueque entre los niños y el gobierno de Pedro Castillo, es que este haya puesto el Ministerio de la Producción bajo control de los primeros, poniendo a la cabeza de dicha cartera a Jorge Luis Prado Palomino. Este caso tiene colaboradores eficaces que han revelado evidencia, por ejemplo, chats de WhatsApp, sobre cómo el gobierno de Castillo captó a los niños, cómo algunos de ellos se reunieron con él en la famosa casa de Zarratea. También consigna uno de los colaboradores los nombres de las personas allegadas a los niños a las que se les habría conseguido trabajo, contratos, producto de este arreglo con el gobierno, supuestamente. Hay, por supuesto, muchísimos escándalos en la política peruana, al punto que unos empiezan a desviar la atención de otros, pero este de los niños es un escándalo mayúsculo y es importante que la justicia llegue hasta el fondo del asunto para saber si efectivamente se vendieron congresistas al gobierno de turno. Cuarta noticia, de acuerdo con una serie de cartas publicadas por RPP, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, llegó a solicitarle a Perupetro, la entidad encargada de promover la inversión en el sector hidrocarburos, que cancele el concurso para encontrar un nuevo operador de los lotes 1 y 6 en Talara y que les entregue esos lotes a la petrolera estatal por 30 años a dedo, sin obligarla a competir con otros postores. Recordemos que en el 2023, durante el paso de Óscar Vera Gargurevich por el Ministerio de Energía y Minas, se tomó la decisión política de encargarle a Petroperú la operación de esos lotes por 2 años. En ese momento, los principales gremios empresariales protestaron porque esta entrega a dedo, sin permitir que otras empresas tuvieran pues la oportunidad de ofrecer mejores condiciones, iba a afectar la capacidad del Perú para atraer inversión privada en el sector hidrocarburos en el futuro. Para enmendar este error, el gobierno decidió que Perupetro inicie en el 2024 un proceso para elegir al mejor operador para estos lotes. Petroperú participó en ese concurso, pero no resultó ganador debido a las debilidades financieras y operativas de la empresa estatal. Lo que se ha revelado esta semana es que el actual presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, seguramente intuyendo ese resultado, le pidió a Perupetro en noviembre del año pasado que cancele el proceso de convocatoria e inicie una negociación directa con la petrolera para firmar un contrato de explotación de los lotes 1 y 6 por 30 años. La carta firmada por Narváez refuerza lo que declaró esta semana a RPP José Mantilla, quien ocupó el cargo de presidente de Perupetro hasta el 18 de marzo, y que renunció a solicitud del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Lo que explicó Mantilla es que Narváez y el ex ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, ahora gerente general de la petrolera estatal, lo presionaron para que cancele la licitación y le entregue los lotes a Petroperú sin ningún tipo de concurso, pero Mantilla se resistió argumentando que no había ninguna base legal para hacerlo. Tras el nombramiento en la presidencia de Perupetro de Pedro Chira, que también ha sido presidente de Petroperú y pertenece pues al círculo de Óscar Vera Gargurevich, el temor es que esta entidad decida anular unilateralmente este proceso y cumpla finalmente pues con el deseo de Narváez y Vera. Aunque esta decisión podría ser
o va a ser celebrada naturalmente por la gente que está en Petroperú, daría pues una estocada final a la confianza de los inversionistas en la institucionalidad de Perú Petro y por lo tanto en la capacidad de Perú para lograr que empresas privadas decidan arriesgar su capital para encontrar y extraer petróleo en nuestro territorio. Quinta noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denominado hoy 2 de abril como el Día de la Liberación, fecha en la que entrarán en vigencia una serie de aranceles a las importaciones de una lista aún no revelada de productos provenientes también de una lista tampoco definida de países del mundo. Es decir, una evidente contradicción entre hablar de liberación e imponer aranceles. El único arancel que ya ha sido confirmado es uno de 25% a las importaciones de autos, camiones y partes de vehículos de todo el globo. De acuerdo con la Casa Blanca, estos impuestos a las importaciones incrementarían la recaudación y servirían como un incentivo para que las empresas trasladen sus fábricas a territorio estadounidense. Sin embargo, expertos han advertido que más bien aumentarían el costo de productos para los consumidores de ese país, afectando el consumo y dificultando el crecimiento de la economía. Otro efecto que está teniendo esta estrategia arancelaria, digamos, o de guerra comercial de Donald Trump es que los, países, digamos, que están enfrente de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, que son los rivales de la economía estadounidense, están buscando formas de juntarse entre sí para enfrentar a Estados Unidos. Muestra de ello, por ejemplo, es que Corea del Sur, Japón y China, países con diferencias históricas entre ellos, incluso disputas territoriales, acordaron el domingo acelerar las negociaciones para firmar un acuerdo trilateral de libre comercio y responder de manera conjunta a las medidas que implemente el gobierno de Estados Unidos. El gobierno chino ha afirmado que estos tres países deben asumir la responsabilidad de salvaguardar el sistema multilateral de comercio frente al avance del proteccionismo y el unilateralismo que esta vez sale de Estados Unidos. Recordemos que hasta ayer los únicos cambios en la política comercial de Estados Unidos que se habían llegado a implementar fueron pues el aumento de los impuestos a las importaciones provenientes de China y los cobros al ingreso de acero y aluminio a Estados Unidos. Si hoy empiezan a cobrarse mayores impuestos a las importaciones de vehículos, Corea del Sur y Japón estarán entre los países más afectados. ¿Qué riesgos enfrenta el Perú en ese escenario? Todo dependerá pues de los anuncios que haga Trump hoy. Hace unas semanas el presidente estadounidense había adelantado que buscaba imponer aranceles a las importaciones agrícolas y al cobre, que tiene un gran peso en la canasta de productos que exporta pues el país. El nuestro me refiero, el Perú. Si esta amenaza se concreta, el Perú tendría que hacer esfuerzos para abrir nuevos mercados y establecer relaciones incluso más robustas con los países que buscan seguir abriéndose al comercio internacional y no cerrándose, como es el caso de Estados Unidos. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal. ¿La inteligencia artificial va a ayudarnos a ser mejores ciudadanos o lo contrario? Ayer me invitaron al Comité de Educación de AmCham, la Cámara de Comercio Americana, para dar una charla sobre cómo se relaciona el crecimiento del uso de la inteligencia artificial con la educación cívica, que como ustedes saben es uno de mis intereses principales. No voy a detenerme mucho a hablarles sobre las ventajas o las potencialidades de la IA porque son enormes. Los expertos señalan que el advenimiento de esta tecnología va a resultar más transformacional que la invención de la imprenta. Imaginen eso. Pero sí me voy a referir a un aspecto positivo que es muy relevante y que hay una charla de TED donde Sal Khan de Khan Academy lo explica muy bien. En el ámbito educativo, la IA va a ser como si cada profesor tuviera un asistente personal y cada alumno un tutor personalizado. Esto segundo es extremadamente importante porque las investigaciones en el campo educativo muestran que los estudiantes que tienen un tutor personalizado tienen muchos mejores resultados en su aprendizaje. Esto se conoce como el problema de las dos sigmas, vale decir que los estudiantes con tutores tienen un desempeño que es en promedio 2 desviaciones estándar mejor, es decir, 2 sigmas mejor que el de los estudiantes que solamente van a la clase para todos. Como es evidente, por razones de costo, un país no puede asignarle un tutor a cada alumno, me refiero aquí a una persona que les dé una tutoría permanente. Pero esto sí se puede lograr a un costo bastante más razonable con inteligencia artificial, así que esta podría solucionar el llamado problema de las dos sigmas, o de alguna manera reducirlo, haciendo pues que además se adapte la inteligencia artificial a las necesidades diferenciadas de cada alumno, porque todos no tienen pues las mismas habilidades o los mismos intereses.
Entonces la IA puede, en efecto, o de hecho ya está revolucionando la educación, pero tiene también aspectos problemáticos. El que se tiene más presente es la cuestión del plagio, vale decir que los estudiantes presenten trabajos hechos con ayuda de IA como si fueran propios. A mí personalmente me preocupan otras cosas. Si por un lado veo todos estos beneficios de los que ya les hablé, al mismo tiempo veo, porque es inocultable, una sociedad cada vez más polarizada, tribalizada en el extremo, vulnerable a las noticias falsas o a la información manipulada, crecientemente incapaz de comprender los matices o las complejidades de los dilemas éticos que se presentan. El fenómeno de la posverdad, tan característico de nuestros tiempos, básicamente implica que para efectos prácticos la verdad deja de ser importante o pasa a un segundo plano si, para defender al grupo al que pertenezco o quiero pertenecer, resulta conveniente más bien respaldar o esparcir mentiras. Estamos viviendo tiempos en los que no estamos enseñando apropiadamente una virtud clave para el ejercicio de una ciudadanía responsable, que es el pensamiento crítico. Y el gran peligro que yo veo en la inteligencia artificial es que empeore esta situación, que incentive o acostumbre a las personas a no pensar por sí mismas, asumiendo que la IA lo va a hacer por ellos, o que la programación de las distintas herramientas de IA refleje los sesgos de las fuentes a partir de las cuales obtiene su información. Ese es otro problema. Otra cosa que puede hacer la IA es deshumanizar en cierta medida el aprendizaje, porque claro, es genial tener un tutor de inteligencia artificial, pero no es lo mismo que interactuar con un profesor de carne y hueso o con los propios compañeros de clase. Y la otra cosa que me preocupa es que yo siento que en la educación, y los especialistas me corregirán aquí si me equivoco, debe haber en el estudiante un sentido de logro en base al esfuerzo. Es decir, aprender tiene que costar tiempo y esfuerzo me refiero. Tiene que sentir el estudiante que el aprendizaje es la consecuencia de algún nivel de sacrificio invertido. Si todo se le hace demasiado fácil a los estudiantes, se pierde pues ese sentido meritocrático de valorar el esfuerzo y el sacrificio, y eso para mí también es problemático en alguna medida. Nada de lo que les acabo de decir significa que haya que bloquear o rebelarse contra la inteligencia artificial, que a estas alturas sería pues una locura, pero sí es bien importante que tengamos muy en cuenta estas partes más problemáticas de la inteligencia artificial, porque si nos fijamos en una revolución tecnológica previa, que es la de las redes sociales, yo podría decirles que con todo lo bueno que esta trajo consigo, es incuestionable, en mi opinión, que la dinámica de interacción en las redes sociales viene siendo más negativa que positiva para el diálogo democrático en nuestras sociedades. Y es en buena medida responsable de esta polarización y este tribalismo excesivo que estamos viendo y al que me referí hace unos instantes. Por tanto, un reto enorme que tenemos como sociedad es entender, en primer lugar, por qué estamos fallando tanto en la manera como impartimos educación cívica en nuestros países, es decir, por qué no estamos formando necesariamente en nuestros estudiantes las virtudes ciudadanas que son indispensables para vivir en democracia, como el pensamiento crítico o la apertura a ideas discrepantes. Y luego entender si la inteligencia artificial va a mejorar esos problemas o los va a hacer peores. Yo no soy para nada un tecnopesimista, pero sí creo que si no somos conscientes de estos problemas, los vamos a exacerbar a un punto que luego va a ser mucho más difícil corregirlos. Lo que tenemos que pensar ahora, pienso yo, es cómo ponemos a la inteligencia artificial al servicio de la educación en ciudadanía responsable. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un agradecimiento muy especial a Bigmont Group, que nos auspicia el día de hoy, y a nuestros suscriptores por cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, que tengan un gran día. Ya nos escuchamos de repente el viernes, ya que mañana voy a estar volando. Que estén muy bien. Adiós.